Bueno, hola Panamá, esta es Agenda Ciudadana, la otra agenda de Panamá, el espacio para todos aquellos que quieran concluir juntos y juntas soluciones desde el barrio, desde la comunidad, desde las organizaciones y por supuesto de la política pública. Hoy vamos a hablar de agua, ciudad y futuro. Vamos a empezar de inmediato con ustedes, con este público, estos invitados que nos honran con su presencia. Antes quiero agradecer a todos aquellos que han dado una respuesta positiva y muy efectiva a aquellos que hemos invitado. Hemos abierto el compás para que participen en el programa, para que sea una voz participativa cada vez más en la agenda ciudadana. Y bueno, tenemos temas muy interesantes que vamos a estar preparando para todos ustedes. Primero, agradecerles a todos aquellos que nos han llamado y nos han escrito para formar parte de este su programa de televisión. De inmediato vamos con el primer segmento. Muy bien, estamos con nuestro segmento de Salvar el Planeta y en esta oportunidad nos acompaña Orlando Acosta, historiador, muy amante de todo lo que es investigación, la memoria histórica, trabajó muchos años vinculado al Canal de Panamá y hoy pues vamos a hablar de un artículo que escribió hace mucho tiempo, pero que hoy tiene mucha vigencia, lo que tiene que ver con la seguridad hídrica. Y todo lo que implica y la visión que puede acompañarnos a todos sobre esas metas, que se planteó un plan de seguridad hídrica y que hoy por hoy tiene vigencia. Bienvenida a Joana y bienvenida a Silvia, que está con nosotros y más adelante se suma Arleti Pinel en este programa especial. Y bueno, Orlando, bienvenido. Primero compartamos con el público pues tus experiencias y esa motivación especial por el tema de la seguridad hídrica. Gracias, Bárbara, agradecido por la invitación y la acogida a este espacio ciudadano, como bien dijiste, con el propósito de empoderar a la gente también desde sus comunidades, de sus calles, de sus casas, para abordar los problemas que nos aquejan. El tema de seguridad hídrica pues emerge y para ser menos técnicos o menos complicados, la crisis de agua en Azuero, la calidad de agua y la cantidad de agua en las cuencas, en las principales ciudades de Azuero, está siendo amenazada, erosionando la base socioeconómica, productiva, y cultural de esa región. Y sencillito, eso se traduce en la administración del recurso hídrico, en sus atributos de cantidad y calidad de agua. El Plan Nacional de Seguridad Hídrica se formula en el 2016 a través de una iniciativa del Ejecutivo. El presidente entonces, Varela, crea la Comisión Nacional de Aguas y crea una estructura desde el Ejecutivo para la formulación de este Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Ahí se abordan en detalle el estudio de 52 cuencas hidrográficas del país. Se analiza el tema de disponibilidad de agua, el tema de abastecimiento de agua, la necesidad de planificar el uso de ese recurso para sostener el crecimiento y el bienestar de la población de Panamá. A ese esfuerzo se le suma el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, articulando pues estos objetivos y este propósito del plan a los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo de Naciones Interesante que Unidas. hablas de un patrimonio hidrológico extraordinario, que ha descrito que efectivamente está, pero ¿qué nos dice hoy por hoy la vigencia de ese diagnóstico hoy? Que debemos cuidar o debemos poner más atención desde la vista de los ciudadanos. Correcto. Yo creo que lo medular aquí y creo que tiene que ver con la construcción de una gobernanza en torno al tema del agua, desde lo institucional, desde lo político, desde lo operativo, y también desde el nivel ciudadano también. Entonces, creo que hablando hace un rato antes de cámara, el tema de la cultura del agua. Los panameños no entendemos, o la mayoría de los panameños no entendemos la relación que tiene ese recurso con nosotros mismos. Creo que uno de los elementos que son claves en este tema de la cultura de agua lo relacionamos con el Canal de Panamá, siendo
esta vía acuática de conexión presente durante los últimos 100 años aquí en Panamá, la existencia del lago Gatún, del lago Alajuela, estos reservorios que abastecen poco más de la mitad, 55-56% de la población del país, donde hay 7, 8 plantas potabilizadoras. eh, entonces, el vínculo con el agua lo tenemos aquí cuando abrimos el grifo y el agua sale o no sale. Entonces, hasta ahí nos quedamos y tampoco entendemos por qué después tenemos que ampliar las necesidades de proveer de agua adicional con un proyecto de Río Indio para que entonces siga funcionando el canal. La gente no entiende un poco y nos quedamos como en el ruido que produce esa intervención del hombre sobre el ambiente y sobre el territorio. Entonces tenemos que comenzar a hablar de la cultura del agua para que entendamos cuál es el objetivo y cuál es la importancia de ese recurso para darle continuidad al bienestar social de Panamá. Entonces, identificando esto, hablando de la cultura del agua, cómo eso se expresa en un Plan Nacional de Seguridad Hídrica que tiene un horizonte de planificación hasta el 2050, se formula en el 16, van a tener el otro año 10 años de haber formulado el plan, como decía hace un rato, con proyectos y programas a corto, mediano y largo plazo, que incluía dentro de las acciones prioritarias los estudios de el río La Villa, Parita, Santa María, Perales, Río Indio y Bayano. Estos dos últimos entran en el imaginario ese de la cultura hídrica, en las necesidades del canal, en proveer de agua adicional, porque recordemos, y mucha gente no entiende tampoco o no lo tiene muy claro, el Canal de Panamá tiene como responsabilidad, en términos de uso, primero, dotar de agua, proveer de agua a la población del país. El segundo objetivo es procurar agua para navegación y todo el servicio que da al comercio marítimo mundial y a la conexión comercial. Entonces, el canal tiene como prioridad asegurar el agua para la gente. Entonces, si no entendemos que ese es el objetivo principal del Canal de Panamá con estos dos reservorios, entonces por ahí estamos ya cojeando. Entonces, hay tarea por hacer de que la gente y la población entienda la importancia del agua, el papel o la historia del Canal de Panamá o de esta sociedad en la administración de agua a través de esta vía acuática. Esto no tiene referencia. El Canal de Panamá es la única vía acuática en el mundo que funciona con agua dulce. Entonces, dependemos de esa disponibilidad de agua y en el entorno del cambio climático y todas estas situaciones que están dando, ese tema de agua y entender el agua es prioritario para entonces seguir adelante. Y de ese plan que tenía metas muy puntuales, ¿cuál tú dirías que es la que avanza y cuál es la que debería estar como parte de esa prioridad? Eh, yo creo que hay que, bueno, como hablaba hace un rato, ese plan y los estudios que se generaron de Reuniendo y Bayano dieron suficiente información para tomar una decisión para que el canal siga funcionando para las próximas décadas. Creo que esa acción se ejecutó. No obstante, las otras acciones que eran prioritarias en la reorganización del plan, que era el Pacífico Occidental, que tenía que ver con Coclé, Herrera y Los Santos, se quedaron rezagados. Sí, aquí hay provincias que tienen el tema del agua potable, o sea, el agua si está contaminada o no está, ¿ves? Correcto. Entonces, creo que se quedó rezagado las acciones en torno a la región de Azuero y provincias centrales. No obstante, las otras regiones del país que están más pobladas, y ahí viene entonces un tema del urbano y las necesidades de proveer agua buena y en cantidad para las ciudades de Panamá. Hay hay una tendencia a la urbanización y a la concentración de la población en ciudades, eso es una tendencia mundial. Los usos de suelo en términos de conservación de las cuencas hidrográficas riñen los usos con los residenciales, los comerciales, los industriales, y el tema de las cuencas hidrográficas y la producción de agua se queda como rezagado o no visibilizado en la ausencia de planificación y de instrumentos de planificación territorial que identifican los recursos sobre el territorio, y eso es parte también de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Eh, la preocupación de hablar de una seguridad hídrica en nuestro país hoy por hoy, eh, cuando hablamos del acceso al agua, cuando hablas de realmente que la población tenga ante sí eso.
el agua garantizada, pues nuestras realidades dicen otra cosa. O sea, estamos en este momento de parte del Estado priorizando, ¿hay atención sobre el tema o crees que todavía pues eso se ha dejado de lado después de tanto tiempo de atender? Sí, lo que nosotros vemos a través de los medios de comunicación e información, lo que se ejecuta en el tema de Azuero son acciones paliativas para aliviar la crisis, pero no veo acciones concretas para comenzar a resolver el problema de raíz. Entonces, esta semana pues escuché que la gente en Chitré se va a manifestar. Yo creo que sí hay un derecho de alzar la voz desde los ciudadanos para reclamar el derecho a suficiente agua y agua buena, pero creo que la población debe articularse y organizarse de otra manera para darle seguimiento y dar, sí, seguimiento y demandar el cumplimiento de las normas y de las decisiones que esta sociedad toma con relación a este tema. ¿Qué pasa con CONADE, la Comisión Nacional de Aguas? ¿Qué pasa con esta comisión de alto nivel que se instaló en el 2016? ¿Qué pasa con las decisiones sobre los proyectos prioritarios para mejorar cantidad y calidad de agua, que en 10 años ya hubiéramos visto resultados positivos? Pero entonces hay como una separación entre la gente y la administración de estos recursos que tiene que ver con esa cultura del agua particularmente, que yo creo que tenemos que apuntalar, tenemos que fortalecer, y creo que este espacio es uno de esos que yo aspiro pues a llamar la atención a que los ciudadanos tenemos que organizarnos también para darle seguimiento a estas acciones de gobierno que redundan nada más en el bienestar social y la riqueza de este país y la gente y la cultura. Sin agua no hay Ah, carnavales, por No, ejemplo. claro. y Una además cosa. también está el tema de llamar la atención por a los gobiernos locales, porque a la final es la crisis que vimos en la región de Azuero. ¿Quién otorgó los permisos? Si es que hubo permisos de por medio. ¿Quiénes sabían que eso estaba ahí? El gobierno central, probablemente por X o Y motivo, pero los que están en el área son los gobiernos locales a las finales. Bueno, ahí viene entonces también otro ejercicio interesante, otra experiencia ya validada, que se desarrolla en la cuenca del canal, y es los comités locales y los consejos consultivos y los comités locales de cuenca en las 6 regiones, seis regiones de planificación hídrica en el canal, en donde la comunidad participa a través de estas instancias sobre la toma de decisiones del recurso hídrico y cómo les afecta. Entonces, ahí hay un ejercicio ya validado de los consejos consultivos y los comités locales que pudiese replicarse en las otras regiones del país y que entiendo no, está dentro de la responsabilidad del Ministerio del Ambiente de la organización de esos comités, de esos consejos consultivos de cuenca, como parte del mandato de mi ambiente. Entonces, Y- quién le pide cuentas a mi ambiente? ¿Desde dónde? Desde los gobiernos locales, desde los corregimientos, desde las gobernaciones, desde las instituciones. Yo no sé. Creo que eso es parte de las necesidades y las demandas que nosotros tenemos como sociedad que generar y fortalecer. Cidia, yo Pero creo tú que tenía ahora, algo, perdón. sí, ya Sí, querés bueno, decir. lo que yo puedo plantear que el recorrido que vamos haciendo en términos del trabajo comunitario, ponemos como esa palabra central la prevención. Entonces, trabajando en la reserva de la Yeguada desde hace casi 3 años, hemos empezado a crear, ¿verdad? En esa comunidad, en ese corregimiento, y aún vamos a trascender al distrito de Calobre para que todos esos corregimientos que forman el distrito de Calobre, porque en el caso de la Yeguada hay suficiente agua y buena agua, pero vamos a ser más preventivos y no reactivos. Si el agua es buena en la Yeguada, entonces vamos a hablar de los sistemas de economía circular, porque yo trabajo mucho lo que tiene que ver con emprendimiento.
estamos levantando una línea base y en esa línea base salieron informaciones como, ¿qué haces? Cuando le preguntábamos, ¿qué haces con los desechos? Ujú. ¿Verdad? Estamos hablando de esa seguridad hídrica, una agua de calidad que ahora es buena, pero ¿qué estamos haciendo? Y me para decían, preservarla. y va a pasar y va a estar en el informe, ellos contestaron la mayoría que toman sus desechos, abren huecos, y es una reserva forestal, abren huecos porque no pasa nadie por esos desechos y los meten y los queman allí. Y yo les dije, con todas estas lagunas, estos ríos y todo lo que ustedes tienen, esta belleza, haciendo y procediendo de esta manera, ustedes están eh, produciendo poco a poco una problemática que después no van a poder parar. Por eso vamos a hablar de economía circular. Y me decían, ¿economía circular? Digo, sí, esos desechos tienen que ir a otro lado. El manejo del plástico con las impresoras 3D, les decía, esos filamentos, esos pueden hacerse souvenirs. O sea, empezamos a mirar Souvenirs. muchas oportunidades para Oportunidades. que la comunidad entendiera de que ahora lo ve todo bien, pero ¿qué pasa en varios años después? Claro, Eh, Silvia, has dicho una palabra clave, el tema de la prevención, pero también hay un hecho cultural que notamos mucho. Al panameño, o sea, nos cuesta el cambio y si no vemos que ha pasado nada, no ha pasado nada, ¿por qué lo voy a cambiar? Pero ahí es donde vemos el tema de que prevenir nos sale más barato que tratar de arreglar un problema o un problemón como lo que pasó en Como Azuero. el de Azuero. Volviendo en Sí, Azuero, la crisis ambiental de Azuero que se detona hace como 10 años atrás, 9 años atrás, que también yo escribí sobre la crisis ambiental de Río La Villa, fue con la famosa producción de etanol y los cañaverales y el vertido de atracina en el río, que fue lo que finalmente se detectó, que detonó el agua no buena para utilizar ni para tomar en el Río La Villa. Entonces ya en los desechos de esta producción de etanol se vertieron sobre los ríos y produjo el primer impacto ya visible hace una década atrás sobre justamente lo que tú estás hablando de la gestión de desechos. Ayer en los noticieros hablaba una periodista del vertido de desechos en el río abajo, aquí mismo en el centro de la ciudad. O sea, todavía no tenemos, o sea, los ríos son el repositorio de lo que no nos sirve, desde estufas, colchones, latas, plástico, etcétera. Y además, bueno, y si tú tienes puercos, también entonces tú agarras y lavas la porqueriza y el agua la tiras y se va para la quebrada. Y eso Y la tiene que quebrada ver se con va lo al que tú río hablas de la cultura del agua, de la precisamente. O sea, cultura del agua, saber correcto. que tienes, que cada acción que tú tienes como ciudadano va a impactar a tener en el presente o un futuro inmediato el agua potable que todo y el acceso al agua como debe ser. Por eso la pregunta es que cómo se va a lograr que esa ciudadanía adopte prácticas sostenibles en el uso y protección del recurso hídrico. ¿Cómo lograr eso? Porque aquí Educación, lo que yo he visto es educación. lo que tú has planteado el tema. Bueno, el papel del Estado, hay un Consejo Nacional del Agua, hay un plan estratégico que no sea más burocracia, que no sea más estructuras que se forman sin sentido, y luego cómo se implementa esto y cómo se ve en el futuro inmediato lo que va a pasar con nuestro país. Ya tú has dicho que, bueno, eso se activó, eso alguien lo está pinchando para que funcione. ¿Hay algún resultado de estos 10 años donde se ha hablado del tema o de la creación del Consejo Nacional? O sea, nos quedan como muchas preguntas, ¿no? Para Preguntas conocer correctas. que si ese plan de seguridad hídrica está en la conciencia, en la mente de los panameños, o seguimos pensando, bueno, Panamá, el agua es inagotable y va a seguir cuando ya tenemos en nuestras casas comunidades que no tienen acceso al agua potable, que ni siquiera tienen agua, que viven. Añado a lo que tú has resumido perfectamente, hay otras cosas que nosotros no controlamos y que tienen que ver con la variabilidad del clima. Nosotros, bueno, nosotros pues, estaba todavía en el canal, el último niño que puso en la cintura apretada el tránsito de barcos por el canal, nosotros no dejamos de beber agua, se disminuyeron los tránsitos. O sea, hay otras variables que nosotros no controlamos que tienen que ver
con los cambios del clima a nivel global. Entonces nos urge además entonces administrar este recurso hídrico. Panamá es uno de los países que más llueve en el mundo. Nosotros tenemos no me gusta usar la palabra, es un infierno de agua, ¿no? O sea, un Un diluvio de torrente. agua, un diluvio de agua que nos habita Torrente. Sí. y nosotros somos incapaces de administrar esa agua que nos cae del cielo, para ponerlo de una manera. Entonces, ahí viene todo el tema desde la cultura del agua, o sea, vamos, ¿cuál es el papel de Ilidán? A mí me preocupa muchísimo cuando se construye el reservorio de Río Indio, que se justifica con el tema de agua para que el canal, para que tomemos agua y para que el canal funcione, y cuando la gente vaya a ver el grifo de agua, no sale agua por el tubo de agua. Entonces, Bueno, este esfuerzo que se ahora, hace, sí. por eso digo que aquí hay un tema importante y urgente de trabajar en el tema de la cultura del agua para entender y tomar, y es un camino largo y O una sea que puesta ya en ni punto. siquiera tenemos la champaña famosa de Stanley Beckham, que hablaba que éramos la champaña de la América. Y lo otro que te quiero, ya la última pregunta para cerrar, eh, si tuviéramos que del 1 al 10 hablar del derecho al agua a los panameños, ¿en qué número estamos nosotros? Es una buena pregunta. Yo creo que yo lo pondría como un poquito más arriba de la mitad. Todavía nos falta todavía entender más. El panameño no entiende todavía cuáles son los beneficios que produce el canal y el canal funciona con agua. Entonces, si los panameños no entendemos cuál es el papel del canal y cómo el canal nos impacta a nosotros, yo diría que ponernos ahí en la mitad porque todavía nos falta subir la loma. Eh, Ni siquiera tenemos cultura del mar, o sea, somos un país rodeado de mar, ni en nuestra dieta el pescado no es que está todos los días, o sea, el tema de sentirnos que somos gente del mar, pues no, o sea, como que estuviéramos de somos de agua. espalda a esa Pero sabes realidad, que, ¿no? sabes, quería decir, yo creo mucho en el aprender haciendo. Nosotros Ujú. decimos, el panameño, es verdad, no entiende y tienes toda la razón. Y decimos educar, educar, educar. Pero yo creo que modelos de aprender haciendo, Haciendo, hablar de ¿no? cosecha de agua, hablar de economía circular, hablar de cosas prácticas para la comunidad, cosas que aplica y que en el día a día, no solamente que va, tal vez escuche una charla y le diga lo importante que es el agua y todo, porque es algo que ya está cimentado, entonces siente que, como decía Bárbara, bueno, el agua la tenemos y todo está bien, pero si nosotros empezamos cada vez más, en eso está la Universidad Tecnológica, muy preocupada por crear sistemas, eh, experiencias y proyectos de desarrollo comunitario sostenible que los lleven a ellos a hacer cosas para que se pregunten, para que entiendan, para que a medida que van caminando, es aprender haciendo, van entendiendo que hay otra forma donde ellos pueden participar para proteger el agua, para ayudar y entonces se sienten útiles. Entonces yo pienso que el proceso es educativo. Yo estoy empujando mucho ese tema de que lo hagamos con la comunidad, aprendiendo y haciendo. Muy bien. Hay Bueno, un sector, gracias. perdón, Sí, hay que incluir, Bárbara, antes de cerrar el segmento, el sector productivo y el tema empresarial también, que tienen que entender también cuál es el rol y el papel que juega en este proceso. Y ahí vienen entonces los procesos de adecuación tecnológica para reducir los vertidos, para que los vertidos que salen de los procesos productivos industriales, agropecuarios, urbanísticos. Las plantas de tratamiento de agua aquí no funcionan, el 80, diría yo, 80-90% de las plantas de tratamiento de agua no funcionan. Entonces, ¿cómo los promotores de vivienda descargan eso en una institucionalidad frágil como el IDAN, para que administre esto que no tiene capacidad y entonces al final las aguas crudas van a contaminar los ríos? Entonces, aquí también el tema del sector productivo empresarial también tiene que entender desde también Exacto. de una conducta ética ciudadana, y moral, política y ciudadana. de que tiene que también hacer un papel en el tema de mantener suficiente agua y de buena agua, porque de esto dependemos todos. Yo creo que Muy bien. también Esa palabra, eso me gusta y además el tema de gobernanza que hablaste muy bien también, que es la necesidad de poder contar con toda ese consenso nacional y esa realidad, ¿no? Bueno, bienvenida Arleti, ¿cómo estás? Gracias por salud. acompañarnos en este programa.
Llegó Arleti. Bueno, Sí, mucho gusto, Arleti. Tenía muchos años que no te veía. Saludos. Igualmente, igualmente. Saludos, saludos. Hola, hola. bienvenida. Qué bien te ves, qué bella. Bueno, Gracias, gracias. Aquí todo el mundo se pone bonito para hablar con Bárbara. muy bien. Bueno, muchas gracias, Orlando. Quédate con nosotras pues para Claro que sí, con mucho compartir, ¿no? gusto. Y Claro que sí. vamos a hacer un cambio. Regresamos con ustedes con nuestra querida Siria y el tema que nos ha preparado de las comunidades, o sea que la yeguada tiene mucho que contarnos de eso. Ya regresamos. Bueno, y en el segmento de Ciencia en Panamá nos acompaña Siria Moreno, investigadora, doctora en Ingeniería de Proyectos de Desarrollo, con una maestría en proyectos e ingeniera en sistemas eh, profesora también en la Universidad Tecnológica de Panamá. Coordina el Laboratorio de Gestión Empresarial, Emprendimiento e Innovación de CINEMI y hoy nos viene a conversar sobre desarrollo sostenible en comunidades vulnerables, el caso de la Yeguada, la laguna de la Yeguada en Calobre. Bienvenida, Cidia. Sí, muy buenas tardes a todos, noches, a la hora que nos escuchen. Así es. Saludos a todos. Sí, este proyecto que hemos iniciado desde casi, vamos para 3 años, es toda una aventura muy interesante, porque siempre hemos estado por muchos años sentados haciendo uso de tecnología, frente a un computador, ¿verdad? Resolviendo algunas ecuaciones y cosas como esta. Pero hace 6 años aproximadamente comenzamos a pensar con la ayuda también de unos investigadores en la Universidad Politécnica de Cataluña y en el Laboratorio de Innovación Ciudadana de Cornellà en Barcelona, en la innovación social de base tecnológica. Y empezamos a estudiar esto, aunque no fue nuestro tema de tesis doctoral, pero se veía en toda Europa ese trabajo hace 6 años atrás o más, que comenzó en Suecia. Casualmente, cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que desde allá empezó todo lo que era la innovación social y vimos lo importante que era para hablar de desarrollo comunitario sostenible. La innovación social nos provee de metodologías y herramientas que hacen posible ese trabajo que tiene que ver precisamente con la sostenibilidad comunitaria, con que lo que se haga sea sostenible. Estudié también muchos informes de proyectos en Latinoamérica, muy buenos proyectos que después de 5 años, mientras existía el financiamiento, todo iba muy bien. Y tal vez un año después. Pero luego de eso, las comunidades volvían otra vez a la rutina y mucho de lo que se comenzó se comenzaba otra vez a diluir. Significaba que no había sostenibilidad en los resultados de los proyectos sociales, de impacto social. Entonces, empezamos a mirar con CENACYT, casualmente, esta metodología de diálogo de saberes. Y empezamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que uno, o sea, a profundizar más bien, que uno es ese saber formal de las universidades, pero lo otro es ese saber de las comunidades. Y sale entonces toda esta Sí, metodología. ¿Sí? a eso era lo que le quería consultar, porque usualmente en el modelo, vamos a decirlo, investigativo tradicional, donde la universidad está en su espacio y diseña un proyecto en base a lo que ve, pero aquí los nuevos modelos están integrando a esa comunidad que está siendo impactada por ese proyecto.
¿Cómo acogieron esto? O sea, ¿cómo lo integraron a este modelo que están trabajando en el distrito de Calobre, en la laguna de la La Sí, Yeguada? Yeguada, bueno, claro. ajá. Allá nosotros primero comenzamos a identificar, porque una de las primeras cosas en diálogo de saberes es identificar capacidades. Porque el ingeniero o cualquier profesional parte del hecho de que yo voy con el conocimiento y yo voy a Ujú. solucionar. Pero te das cuenta que cuando empiezas a identificar capacidades en las comunidades, existe cualquier capacidad, cualquier cantidad de capacidades que hay que aprovechar y solamente hay que organizarlas. Entonces empezamos a hacer estos talleres participativos entre la comunidad, pero empezamos también a identificar liderazgo. Era importante que se supiera qué nivel de cohesión social había en esas comunidades y qué nivel de ejercicio de liderazgo había y de organización. Entonces empezamos a identificar estas cosas son iniciales para que diálogo de saberes funcione y para que un proyecto tecnológico de base social funcione. Y Silvia, ahí apareció ¿cómo le llamamos con el Ministerio de Ambiente? Las organizaciones de base comunitaria. correcto. Y Dígame. ahí te iba a sugerir que tal vez recomendar que un poco para enriquecer el trabajo y la experiencia de la gente de Calobre y de Santa Fe, incluso la gente de la cuenca, proponer un intercambio de experiencia de lo que ha sido la ejecutoria o el caminar, por ejemplo, de los consejos consultivos y de los comités locales en las áreas de planificación hídrica de la cuenca del canal con la gente de Calobre y proponer un intercambio de que esta gente entonces el aprender haciendo y desde la tecnología, desde lo organizacional, desde el liderazgo, comenzar a buscar cuáles son los caminos de éxito, los caminos más pedregosos, las dificultades que tuvieron, y yo creo que eso refuerza más el trabajo que vienes haciendo en el Calobre y también el trabajo que se viene haciendo aquí en la Cuenca del Canal. A manera de sugerencia se me ocurre, ¿no? Que esto también Es, contribuye y fortalece la experiencia de los grupos y la organización. sí, claro. Yo creo que el impulsar cada vez más ese modelo colaborativo, ese modelo integral entre comunidad, Estado, academia, empresa privada, es sumamente importante. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con mi ambiente, la comunidad. La comunidad nos ha provisto a nosotros de un lugar, de un espacio físico en donde vamos a crear y vamos a habilitar nuestro centro tecnosocial de la Yeguada. ¿Quién está aportando? Está aportando el Estado, dándonos ese espacio que tenemos que habilitar, que la academia con la comunidad. Pero ¿de qué nos damos cuenta? Que ese lugar no tiene luz, no tiene electricidad. Entonces tenemos paneles solares, pero la tecnológica no tiene con qué comprarlos. Entonces, ¿a dónde vamos? A la empresa privada y hablarles de sus programas de responsabilidad social empresarial y decirles a aquellos que tienen esos paneles solares que los instalemos. Entonces tenemos entonces un proceso de capacitación y la comunidad se siente que está participando. Tenemos entonces una empresa activa y que la comunidad la está viendo que está activa, ¿verdad? Y Ahora, tenemos una sí, sí, academia en sí, conjunto con las OBS, que es la otra fuerza importante, las organizaciones civiles organizadas. comunitarias. Uh -huh. Sí, realmente es un modelo increíble, bueno, admirable poder contar con, digamos, un caso donde ustedes hay una intervención de parte de la visión de la ciencia, de la academia. Y me gustaría, por ejemplo, si nos pudieras compartir historia de vida, o sea, ¿qué encontraste cuando llegaste ahí? ¿Cómo era esa comunidad? ¿Cómo era el rostro de la gente, la vida de la gente? Y hoy, cuando Sí, encuentran la información, la capacidad de buscar un camino, una solución, ¿qué hay exactamente? sí, cuando empezamos a ver estas capacidades y conversar y todo, ellos
empezamos a ver que había una gran capacidad, por ejemplo, para desarrollar emprendimientos sociales y desarrollar el ecoturismo en la Yeguada, lo cual no se está haciendo, con unas grandes capacidades, y empezamos a mirar que muchas eran mujeres, mujeres que habían empezado a trabajar algunas cosas de manera incipiente, sin ayuda para poder avanzar. Entonces, empezamos a hacer la separación. ¿Cuáles de estas iniciativas de ustedes tienen que ver con el alojamiento? Tienen que ver con el mejoramiento del ambiente, tienen que ver con producir algunos souvenirs. Alguien llega a la Yeguada y no tiene nada que llevar. No tienes nada que diga, visité la Yeguada. Entonces, ellas solitas empezaron a conversar sobre todas esas mujeres, porque hombres también tienen buenos emprendimientos, y decía, sí, lo que usted sabe que la Yeguada está cargada de pino. Se le ha sembrado pino en todo ese territorio, y esa pajita que tiene un nombre que se me ha ido el nombre, que deja, que suelta el pino y que cae en tierra, ellas comenzaron a recogerlo y buscaron a una persona, antes que yo llegara, que les dijera qué podían hacer con esa, creo que se llama como acícula del pino, algo así, el nombre que se me va. Entonces comenzaron a crear, a fabricar envases y objetos con esto. Entonces yo les dije, y yo digo, ¿qué hacen con eso? Dice, no, lo dejamos aquí porque no sabemos qué más hacer. Digo, no, vamos, esa es parte de esa historia de vida importante. Yo le dije, vamos a crear empresas con los materiales y los desechos que ustedes tienen aquí. Tienen el desecho del pino, tienen el residuo de la madera del pino, porque ahí se saca madera de pino con unas normativas que hay, pero ahí queda un desecho de pino, de la madera. Empezamos a buscar personas, y la gran experiencia es ver cómo la organización de base comunitaria respondía con la comunidad, y dentro de sus propias instalaciones que tenía la OBC, los llamaba a capacitarse. Entonces, cuando vino este proyecto, les dijimos, los queremos capacitar en formulación y evaluación de proyectos. No tienen internet. Wow. Tuvimos que colocar una Starlink, una antena en la casa de donde se manejaba la OBC. Entonces, ahí en el portal, por no tener un centro de entrenamiento, eso se convertía en un centro de capacitación. Y entonces tenían internet, y ahora tienen, pero ahora ya nos ha dado el ministerio un lugar, el Ministerio de Ambiente, para que lo habilitemos y creemos nuestro centro. Pero desde antes, sin tener nada, mire qué importante es la cohesión social. Yo encontré, a diferencia de muchas otras comunidades, yo encontré un nivel de cohesión social significativo, interesante. Entonces, eso es una de las variables importantes de la innovación social, que el proyecto que estés desarrollando sea replicable, pero para que sea replicable y sea sostenible, tiene que desarrollarse esa cohesión. Y eso es lo que está ocurriendo allá en la Yeguada. Así que hay muchas historias de estas mujeres, estas jóvenes, y ellos empezaron, los jóvenes, varones, los dotamos de unas mochilas con el proyecto, de unas mochilas para que ellos fueran a documentar los senderos lindos, preciosos, las caídas existen, pero nadie ha documentado ni ha puesto, no había puesto en una plataforma estos senderos. Ahora, si ustedes, los que nos están escuchando y los que están aquí en el panel, entran a OBC Ecoturismo de la Yeguada,
usted va a encontrar esos senderos documentados por jóvenes de la Yeguada, que con el proyecto nosotros le pudimos dar lo que podíamos, las mochilas para que entraran en la selva y trabajaran, y les pudimos dar, ¿cómo se llama? Todo esto que es el viático, la necesidad, los alimentos y todo, pero ellos tenían el conocimiento. Y entonces hicieron unas capacitaciones, no solo de evaluación de proyectos, también se certificaron como guías de ecoturismo. Así que Wow. hay interesantes resultados, sí, muy interesantes. Yo sugeriría, Cidia, que incluyas una variable ambiental y que también esos jóvenes entiendan cuál es el papel del bosque en la conservación de la reserva hídrica de la Yeguada y que ese mismo bosque es el que sustenta el atractivo y la belleza natural de la Yeguada. Y ahí comenzamos entonces también a apuntalar uno de los aspectos que tratamos al inicio, Necesito un facilitador sobre la que me cultura de diga, yo agua. voy a la Yeguada a decir, Vamos a la hablarles. Ya, Yeguada, vamos a la Yeguada, Cidia, vamos, Sí, te vamos, invito, anótalo vamos a la porque ya Yeguada, hemos enseguida. recibo la llevado a Cecilia a invitación. que les hable de inclusión social y de enfoque de género, pero que le hable del significado de los bosques a esos jóvenes, a esas mujeres y a todos ellos, y tenerte como especialista que pueda hablarles a ellos. Te invito para que puedas estar en una de estas Públicamente te jornadas. invitan. Con mucho gusto, Cidia. Lidia, y ahí tengo una consulta, es que no sé qué le pasó a mi cámara. ¿Cómo hacer que este tipo de proyecto sea sostenible en el tiempo? Porque, bueno, sabemos que los proyectos, por ejemplo, los financiados por Senacid, tienen un periodo de vida y es muy difícil obtener financiamiento para su continuación. Pero involucrando a la academia, involucrando a la empresa privada, otras instituciones, ¿cómo hacer para que sean sostenibles en el tiempo y poder medir impactos en 5 o en 10 años? Sí, lo primero, Joana, que nosotros le dijimos fue, este no es el proyecto de la Universidad Tecnológica. Este proyecto no es del SUCA, porque el SUCA es el que nos está dando los fondos. Lo primero que le dijimos fue, este es el proyecto de la comunidad de la Yeguada. O sea, lo primero es que la comunidad en donde estás desarrollando lo sientas suyo. Si el que, si el que está haciendo la incidencia, que está allí en la comunidad, no les hace ver desde un principio, este proyecto no es nuestro. Al principio vivieron interacciones, que mira que esto, digo, no es nuestro. Nosotros somos unos facilitadores para que ustedes se empoderen y comiencen a pensar en su propia comunidad, en sus propios negocios. Y ustedes van a necesitar dinero, y ustedes van a necesitar recursos, ustedes van a tener que crear emprendimientos y ustedes van a tener que vender su territorio. Pero yo no soy la que se los va a vender. Ustedes, nosotros estamos aquí para ayudarles, pero ustedes tienen que trabajar. Y yo creo que ellos es una comunidad muy interesante y a todos los invito un día que vayamos allá a una jornada. Es muy interesante esa comunidad y ellos han ido entendiendo poco a poco que primero, para una sostenibilidad, tiene que haber un empoderamiento. Primero, el doliente, como le llamamos en innovación social, tiene que empoderarse de la solución. Y por eso es que Diálogo de Saberes enseña esa metodología a que Cidia no va y fabrica la solución en su laboratorio allá en el campus de la universidad. Si yo la Cidia, fabrico allá, ellos no van a sentir que ellos están siendo parte de esa solución. Yo tengo que fabricarla allí con ellos. te iba a Entonces, hacer eso es bien importante, ¿sí? te iba a referir a una anécdota. Cada vez que yo compro un aguacate, una piña, una sandía, un melón ahora para verano, no me enfrajo, pero abordo al vendedor y a veces le compro a la gente que está en las calles aquí ¿Que en los dónde es el pick-up, porque bueno, aguacate? el aguacate, las piñas y la sandía. Entonces, Calobre, yo tuve por Calobre, por el norte de Veragua hace muchísimos años, hace como 20 años, recuerdo un río de unas aguas verdes, azulosas, fantásticas, que de ahí viene también probablemente el nombre de Calobre por el tema ese del cobre disuelto en el agua. Y entonces en esa compra de la sandía, yo le pregunto al señor, oiga, señor, ¿y usted de dónde está esta sandía? Me dice, de Calobre.
Entonces, la única cosa que a mí me identifica Calobre en el imaginario social panameño son las sandías de Calobre. Lo Entonces, máximo. yo te invito a que incorpores estos recursos locales de Calobre que le dan una identidad y vinculan a esta producción agrícola con este recurso que se produce en Calobre y que es dulce y que es verano y que es rojo y que es verde y esto es Calobre. Entonces ahí la gente ya conecta Calobre, la gente se siente orgullosa de que en la ciudad de capital la gente consume las sandías de Calobre, Calobre está en la capital, Calobre endulza, refresca el verano. Entonces eso también le da fortaleza y le da identidad y cohesión a ese Sí, proyecto de la gente producto de de origen, ¿no? Calobre. Como el producto de Así Proyecto de es. origen. origen, Así la como sandía más hablan del dulce, la de café. Calobre. Ajá. Dice que son las Ahora, mejores sandías. Te estoy dime diciendo algo, porque recuerdo que le pregunté al señor y esto de dónde me dice de Calobre. Yo vengo de Calobre con esta sandía. Yo las sandías más dulces son las de Calobre. Eso es un elemento que hay también que agarrar, también y coserlo, Claro. que es Producción de origen. parte. Ujú. a mí me parece interesante lo que has presentado sobre los indicadores de vulnerabilidad que existen en la comunidad, todo cómo midieron ustedes esto, cómo se integra la ciencia y el saber local en este diseño de este prototipo, toda la parte de infraestructura de esas soluciones hídricas y energéticas importantes, viables para las comunidades rurales de la montaña, los emprendimientos locales de economía circular, y aquí por ahí Arleti debe estar, es que mis proyectos de emprendimiento y la parte intergeneracional y el relevo que ella pues ha sido una apasionada para impulsar todos estos proyectos también. Y bueno, la parte de participación de la comunidad. Yo quiero saber, ¿esto tiene fin en el tiempo? ¿Tiene fecha de caducidad? ¿Tiene parte 2 parte 3 fondo? Exactamente, ¿qué necesitarán ustedes Bueno, para que esto muy tenga pocos fondos. una, o sea, que puedan continuar con esta parte interesante, ¿no? De la respuesta a la La comunidad. verdad, muy pocos fondos, Bárbara, porque este proyecto nació con un primer proyecto que nos financió el SUCA, el Consejo Centroamericano de Educación Superior, que ellos abrieron convocatoria para proyectos que quisieran trabajar con comunidades y tecnología y comunidad. Hicimos el primero, lo hice con el profesor Ignacio Chan. Él fue el que hace más de 5, 6, yo no sé hace cuántos años él entró acá, allá a la Yeguada, y él me dice, Siria, hagamos este proyecto, comenzamos. En ese primer proyecto que terminó en octubre del año pasado, nos sirvió para levantar las variables críticas con indicadores más importantes para impulsar el ecoturismo en la Yeguada. Eso fue el principal entregable en ese primer proyecto y ese trabajo de talleres y todo lo demás. Eso lo dirigía, era Costa Rica, Guatemala y Panamá, porque había que tener mínimo 3 países centroamericanos para comparar comunidades. Entonces, estamos trabajando Costa Rica, Guatemala y Panamá. En Guatemala trabajamos con Atitlán, pero esas mujeres de Atitlán, esas originarias de allá, van volando. Ellas tienen con la ropa que ellas exportan, ellas trabajan, nos mostraron toda la cadena de producción y de valor. Estas mujeres, tienen más de 15 años de estar unidas, trabajando en un consorcio, tienen una tienda que venden y exportan y tienen una cooperativa y son solidarias. Ese es otro concepto, Joana, que para que sea sostenible, la comunidad tiene que aprender a ser solidaria. Y en la medida de ser, ellas son solidarias. Ellas comenzaron este gran proyecto hace 15 años con el problema del maltrato doméstico en sus casas y que la mujer no tenía, el hombre maltrataba y la mujer no tenía cómo sostenerse. Hoy Violencia. día, qué bien trabajan hombres y mujeres, cómo ellas se están graduando de abogadas, administradoras de negocios, se van a, ellas de Atitlán, ellas bajan y van a una universidad que les queda cerca y entonces ellas van empoderándose. Esas mujeres son más de 20 mujeres. Ese es Atitlán. En
En Costa Rica estamos trabajando con la comunidad, las originarias de Buruca, que es muy cerca de la frontera con Panamá, y nosotros con la Yeguada. Entonces, el fondo es poquitísimo. Nosotros tenemos que a veces olvidarnos de que tenemos que pedir viáticos y la universidad pone su contraparte, porque la universidad es la que pone los recursos, pone el auto, el coste. A todo esto, a la Yeguada no se puede subir en cualquier auto. Le estamos pidiendo al ministro que arregle esa calle, porque hay que necesitar carros 4x4. Entonces uno no puede subir así tan fácilmente. Entonces, pero la universidad nos apoya, nosotros nos olvidamos a veces de los viáticos y entonces, ¿qué hacemos? Usamos los recursos de la propia comunidad. La señora que está allá, que hace la comida, la otra que está allá, que pueda dar un alojamiento, la otra que está... ¿Sabes cuánto tuvo ese proyecto la primera vez y aún la segunda vez? $100,000 divididos entre 3 países. Y eso dividido entre 3 países, sacando la administración de quien administra, que son el 7% y todo. Vamos recibiendo para trabajar por casi 22 meses, son los proyectos de ellos, vamos recibiendo unos $30,000. Bueno, Nosotros tenemos que hacer como la cucarachita mandinga, estirar el dólar, el balboa. Pero qué Y ahí bueno. sabemos vamos, ahora estamos en que el es segundo, y importante esto, sí, ya. que yo estoy, que más para terminarles allí, yo estoy coordinando el primero lo coordinó Guatemala, era la coordinadora, ahora este segundo lo coordino yo, y también tenemos la misma cantidad de dinero, y ya llevamos 5 meses de ejecución. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Cidia, por compartir esta increíble experiencia en proyectos tecnosociales, ¿cierto? Así es como se les Así llama, es. Sociales. porque es un ejemplo de cómo los proyectos, y muchas veces de investigación e implementación, impactan en las comunidades. Y también un claro ejemplo de que a través de estos, obviamente, a corto plazo no se puede solucionar los problemas de una comunidad, pero se sientan las herramientas bases para que la misma eh, pueda progresar hacia un futuro mejor. Y por eso los proyectos de investigación son sumamente importantes. Muy buenas tardes, audiencia de Agenda Ciudadana. En esta edición de Agenda Cultural tenemos con nosotros a Andrea Bayart, del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, y vamos a estar hablando del Universo Surreal, un evento especial de Pinta Panamá Art Week. Bienvenida, Andrea. Cuéntanos más de este evento. Hola Bárbara, muchas gracias. Bueno, esta será una fiesta que tendremos el 21 de marzo de 5 a 9 p.m. en el Museo de Arte Contemporáneo, en nuestra sede de Ancón. Y será una experiencia basada en una de las exposiciones que tenemos ahora mismo, que se llama Trixie Briseño, Sistemas de lo Maravilloso. Y bueno, la exposición tiene pinturas muy bonitas, son como enigmáticas, surrealistas, pero sobre todo súper coloridas, y tratamos de organizar una fiesta que sería un evento de cierre y también para celebrar los 64 años del museo, que refleje toda esta estética y el trabajo de esta gran artista. Entonces, para comentarte un poquito más, tendremos una propuesta sonora de Cangrejo Radio, comida y bebidas de Time to Eat, Taisei Sweets y también de Cervecería Feroz. Cuéntanos un poquito más de MAC y qué otras cosas vienen en este año. Bueno, actualmente inauguramos hace muy poco un nuevo ciclo expositivo, el primero del 2026, abajo con Sistemas de lo Maravilloso, la que justamente te mencionaba, y arriba otra exposición que se llama Otras Montañas, las que andan sueltas bajo el agua. Esa es organizada en conjunto con el Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, que es un museo en Barcelona, el TVA21. La exposición es organizada también por Gina Jiménez Suriel, que es la curadora, y participan 2 artistas con obras súper interesantes y que realmente no se puede perder nadie, que son Tessa Mars y Nadia Huggins. Tú eres curadora e historiadora del arte panameña especializada en historia y crítica del arte con estudios museísticos. Cuéntanos un poco más sobre tu experiencia. La verdad es que
el Museo de Arte Contemporáneo fue la institución que desde el primer día me abrió las puertas como para acercarme a todo este mundo del arte y qué es la curaduría, cómo se organizan exposiciones y sobre todo la investigación que va detrás de eso. Entonces, lo que yo hago más que todo es esa parte de investigaciones, como de qué trata las obras que están proponiendo los artistas o cómo pueden ir ciertas actividades en diálogo con las exposiciones que ya tenemos. Entonces, más o menos eso es lo que estoy haciendo en el museo ahora mismo. Y bueno, además es investigación acerca de artistas panameños que, bueno, tal vez no son tan famosos, tan reconocidos, pero que aún así forman parte de todo ese tejido de la historia del arte panameño. ¿Y por qué es importante este ámbito para nuestro país? Es súper importante, sobre todo para lo que sería el arte cultural. Es muy importante que todas las personas sepamos como de dónde vienen esas estéticas o como esas obras morales, cosas que vemos en el día a día que reflejan mucho quiénes somos o nos hacen sentir muy identificados. Siento que también por la parte de los museos es importante tener estos terceros espacios que permiten que las personas aprendan cosas nuevas, sean espacios de pensamiento crítico, de cómo podemos imaginar futuros mejores e incluso divertirnos, o sea, hacer fiestas dentro de estos mismos espacios. Por eso tenemos propuestas como la de Universo Surreal. Excelente, te agradezco un montón, Andrea, por estar con nosotros y compartir toda esta información. No va a ser la última vez que MAC Panamá está en Agenda Ciudadana. Te dejo los micrófonos para un mensaje final. Bueno, ya saben, 21 de marzo de 5 a 9 p.m. en el Museo de Arte Contemporáneo con sede en Ancón. No se pueden perder Universo Surreal. Pueden adquirir sus boletos por Passline. Gracias, Andrea. A ti, Bárbara. Vamos con nuestro segmento de salud y bienestar, que también es economía plateada, que es el espacio que siempre ha tenido y tendrá Leti Pinel por todo lo que ella significa para nosotros como referente, por su trayectoria y su compromiso. También Orlando quería decir algo, ¿verdad? El micrófono. Aquí estamos. Hace un rato en privado le digo yo a Bárbara, wow, qué honor y qué privilegio compartir este espacio virtual con Arlette Pinel. Orgulloso de tu trayectoria, de tu ejecutoria y de la estela que dejas en ese camino por andar en esta dimensión, por tu humanidad, por tu cabeza, por tu inteligencia y por tu compromiso. Eso es lo que quería compartir aquí contigo y con los que nos acompañan en las 4 pantallas estas y con todos los que van a ver el programa. Un honor Así y un es. privilegio. Wow, después de eso me quedo muda. Viste qué recibimiento, tienes que venir más por el programa, tienes que venir Pues más a tu sí. programa. Bueno, el tema de hoy, que ha sido una constante pero importante en nuestra sociedad, la economía plateada como motor de desarrollo local, hablando de todos estos temas se han unido de alguna manera, tienen una vinculación, ¿verdad? Y la doctora Pinel, que es médica, psiquiatra, estrategia e innovación social, con especialidad en salud global y economía plateada, directora ejecutiva de Genos Global Consulting, senadora, ¿verdad? De WBAF, lo es en español, fundadora de Wenchang, Panamá, que es Wenchang, Arleti. En la Cámara de Comercio, en la Cámara Mundial de Emprendedores para el Desarrollo Económico. Wow, Ese es mi impulsora. nuevo bebé. Están haciendo Oh, ahora, sí, porque están esa no la haciendo. conocía, eso no la conocía. Están haciendo ahora. Impulsora del modelo Silver, que ha tenido mucho impacto con las comunidades locales, con las juntas comunales, trabajando alfabetización digital. Y ahora le dice, ¿cómo le dice ahora Víctor? Víctor le dice Alfabetización ahora. sociodigital Exacto, intergeneracional. sí, exactamente. Y que está reconocido por OPS y sus múltiples premios internacionales, efectivamente, Orlando. Y bueno, importante para nosotros que definas para el que no lo ha escuchado, lo escuche lo de economía plateada y saber cómo exactamente tú ves en Panamá, si hemos logrado o no avanzado en el concepto como parte de tus experiencias. Adelante, Arleti. Bueno, gracias, Bárbara, gracias, colegas aquí presentes en el programa. Yo estaba escuchándolos y realmente esto es como música para mis oídos porque la mayor parte de mi trabajo de salud global fue en las comunidades
o apoyando a las comunidades. Yo aprendí de eso, ¿no? O sea, yo era médica y cuando comenzó el VIH estaba en Brasil. Y en aquella época era dictadura, no había ONGs, pero tuve la suerte de estar con un grupo de profesionales de la salud en, ah, del estado de Sao Paulo, que comenzó a pensar, bueno, si esto crece, el estado, el sistema de salud no va a poder responder. Y comenzamos a movilizar las comunidades, ¿no? Desde grupos religiosos, personas que tenían sexo con personas con el mismo sexo, desde trabajadoras sexuales, profesionales de la salud. Y ahí fue la primera vez que yo comencé a ver lo que era trabajo de base y la potencia del trabajo de base. Yo siempre digo que el SIDA fue y continuará siendo mi mayor escuela porque vi como una enfermedad que nadie quería ni tocarla, no sabíamos lo que era, construyó un gran movimiento financiero y político a través de su fortaleza social. No fue hasta nada más por el conocimiento tecnológico. No, las personas, la primera década de SIDA era pérdidas, eh, era muerte y cuando comienza a cambiar en la segunda década fue por la voz y después el rostro y después el fortalecimiento de las personas viviendo con VIH. Entonces esa fue mi primera lección comunitaria, que pasa después internacionalmente. Cuando yo salgo de Brasil me voy a Londres a fundar. Yo siempre estoy inventando cosas, ¿no? Me Entonces donde consta. hay cosas nuevas, allá voy yo. Entonces, en Londres fui para un startup yo le llamo startup, pero para iniciar un experimento de la Comunidad Europea que quería una estructura para llegar con apoyo financiero y con apoyo técnico a las comunidades que no estaban formadas en ONGs, porque el dinero se quedaba parado ahí, ¿no? Por el medio, y querían las mujeres que eran, no, amas de casa, no, las trabajadoras sexuales, todas estas cosas. Y ahí es que yo comienzo a ver realmente el mundo y a ver que el conocimiento no estaba en todos mis diplomas y posgrados y todas estas cosas que tenía, sino en la sabiduría de la gente. Y en aquella época comenzar a hablar de VIH, especialmente en los países de baja prevalencia. ¿Cómo hacías tú cuando hacíamos ahí es cuando yo comienzo a conocer esta cosa de diagnósticos participativos comunitarios, aprender los instrumentos que se usan en agricultura y aplicarlo a la salud, etcétera. ¿Y cómo hacías tú para darle relevancia al VIH cuando no era visible en aquella época, ¿no? Y la importancia era que saneamiento básico, comidas, o sea, sobrevivencia, ¿no? Y le estoy diciendo esto porque no tiene nada que ver, o sea, tiene mucho que ver con la economía plateada, no solamente por las décadas vividas y el color de mi pelo, pero porque toda esta sabiduría acumulada, no toda esta experiencia acumulada, colectiva, alrededor del mundo es lo que realmente me hizo cuando yo regreso a Panamá y por regreso por causa de mis padres ya frágiles y envejecidos y veo las pocas posibilidades que hay, ¿no? Para que siguen todavía, ¿no? Que siguen todavía realmente eh, en Panamá y yo digo, bueno, hora de regresar a la casa y ahí comienzo a meterme yo, como yo venía con esta cuestión de salud digital, comenzamos a pensar que era por salud digital y para darme cuenta que la salud era importante, pero no era prioritaria en las comunidades, ¿no? Lo importante era primero dinero, Ujú, ujú. sobrevivencia. El Sí. Y dinero. ahí cuando hablas, Arleti, sobre las oportunidades, ¿cuáles son, si tuvieras que mencionarlas aquí, unas tres o unas cuantas que tuvieras, que se tiene cuando esa sabiduría que tú has obtenido durante esos años, sobre esas economías, sobre todo sobre los gobiernos locales, ¿no? Todas las oportunidades que pueden tener al abrazar la longevidad como un activo, como una propuesta. Exactamente, porque la longevidad se está viendo como una fragilidad y como un gasto.
¿no? Entonces todos nos volvemos viejos, estamos viviendo más, entonces estamos frágiles y todos, después de los Claro. 60 años nos sentamos en una mecedora, ¿no? Y A morir, hasta que a papá morir. Dios nos lleva a donde, ¿no? A algún lugar. O a la otra persona que está también llamando gente para otro lugar. No, pero yo quiero pensar que papá Dios no va a llamar más gente que el otro. Pero de cualquier manera, como anda el mundo, no estoy muy segura. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Ah, la economía plateada, que comienza como un concepto de suplir, de reconocer que la estamos viviendo más, pero que se necesitan productos, ¿no? y servicios que no solamente son de salud, también son de salud, pero son turismo, cultura, educación continua, tecnología, o sea, hay muchas cosas, Espacios de sociales, transporte. espacios sociales. Exactamente, o De sea, todas las ocio, cosas que digamos. nosotros estamos haciendo ahora es lo que vamos a querer en la medida que vamos envejeciendo. O sea, seguimos iguales. Si nos gusta la buena comida, queremos seguir con buena comida. Si nos gusta pasear, queremos pasear. O sea, y no había, Bailar. sí, ¿no? Pero no habían servicios. No habían servicios que estaban destinados a las personas mayores, ¿no? Para esa demanda. Y de ahí surge ese concepto de economía plateada. Solamente que comenzó a incomodar en el mundo internacional que se hablaba. Hay cada vez más viejos y gastamos una cantidad de dinero porque gastamos 13 trillones de dólares o euros o lo que sea al año. Y no hay suficiente servicios. Entonces vengan a hacerse ricos con los viejos. Vamos a El emprender, vamos a negocio. hacer esto, porque los viejos necesitan y vamos a hacer estas cosas. Yo digo, no, bueno, está bien, pero ¿y la gente que no, que eso no es para todo el mundo, ¿no? Y sí, vamos a ver esto de la economía plateada como un elemento social, como un instrumento de revitalización económica local. Y ahí viene tu pregunta a la Bárbara, porque las comunidades están ahí, ¿no? Ellas están ahí, la gente está ahí. Estaba hablando de la riqueza de la sandía, ¿no? de las artesanías, no con con las acículas, ¿no? del pino. Todo esto viene de la sabiduría de la comunidad. No, nosotros como expertos no estamos llegando allá para hacerlos inteligentes o hacerlos hacendosos o A hacerlos, salvarlos. no, a salvarlos. No, nosotros que estamos allá para aprender y trabajar conjuntamente cómo buscar soluciones que revitalicen la economía local. Porque volvemos a esta necesidad básica y primera, que es sobrevivencia, y para eso se necesita dinero, ¿no? Panamá tiene una estructura muy centralizada, entonces no tienen gobiernos totalmente descentralizados como es en el caso de Brasil, por ejemplo. Y todo como que depende de alguien siempre arriba. Tú hablas con uno, eso depende, el gobierno local, eso depende de la alcaldía. No, eso depende del ministerio. Y después llega hasta el presidente. Entonces, como hay como una inacción, si el presidente no dice una cosa y el ministro lo repite nada se mueve. Y eso no puede ser. No puede ser, porque nuestra riqueza no está allá arriba en los funcionarios que tienen un tiempo determinado dentro del gobierno. Nuestra riqueza está en la gente que viene gobierno, sale gobierno, llega otro gobierno y todavía están ahí. Mm. Están manteniendo la economía del país. Y yo siempre digo, en la cuestión de la economía plateada, ¿cuánto es que las personas mayores contribuyen a la economía doméstica de la comunidad y del país? Es mucho dinero porque nosotros pagamos agua, pagamos luz, pagamos transporte, pagamos comida, ¿no? Fuera de el trabajo De que los hijos, de ejercemos. los No, nietos. a eso iba, tanto la parte que sí se reconoce monetariamente porque hay personas que todavía siguen trabajando, como la no reconocida, que es la del cuidado de otros familiares. Así es. Exactamente, y lo Y vimos en COVID, ¿no? Cuando todo el mundo perdió el empleo, estaba todo metido ahí. ¿Cuántas familias se mantuvieron con el cheque de jubilación de la abuela?
pues de la Yo huelga. quería, yo quería compartir un poco cuando comenzaste a intervenir y te dije, no, espacios de socializar. Una experiencia y una anécdota. Yo estaba en la biblioteca acá, presidente Roberto Fechari, con un compromiso de la administración de abrir la biblioteca a la gente. Entonces yo recibí una llamada random de de la Junta Comunal de Don Bosco, de un programa que tenían, creo que se llaman hojas plateadas, no me acuerdo, que querían traer a los señores de la tercera edad a la biblioteca. Y yo digo, bueno, que vengan. Entonces, a mi sorpresa, bueno, le hice un programa ahí de que conocieran la biblioteca. Además, le proyecté una película de una directora local, Delfina Vidal, Caja 25, ahí en la sala de lectura. Y lo que más me impactó, que era lo que yo no esperaba, era, bueno, ver en los rostros y en las expresiones de estos coetarios, porque yo Jóvenes también soy ya, jubilosos, jóvenes yo también, jubilosos. yo también tengo el pelo blanco. Cuando vi que la gran mayoría de los que estaban visitando eran descendientes de los constructores del canal y se encuentran ahí en la biblioteca todo un material y un registro que los conectó directamente con su identidad, con su origen, con su raíz, con esta diáspora antillana. Y yo no te puedo describir las caras de estos señores y estas señoras cuando se veían reconocidos en un espejo frente a su ancestro en este espacio tan chiquitito que era una biblioteca. Entonces yo dije, ve acá, esto es maravilloso. ¿Y dónde está el resto de las juntas comunales? Retomando el tema tuyo de lo central, de lo que eso depende aquí, ¿dónde está lo local para producirle a los adultos mayores? No sé si el término es correcto, adultos mayores, Personas este, mayores, Sí, personas personas mayores personas y mayores, adultos mayores. mayores. Ujú. Ahora, personas mayores. O sea, sí, no hay sí. aquí una oferta cultural para los adultos mayores. No, Orlando, no, Y eso es ajá. Y y ese es eso un es un tema que yo, ejemplo ajá, perfecto, ¿no? sí. y es De una aportar. oportunidad y un nicho de esa economía circular que Sí, tú estás yo hablando. por eso, bueno, lo que quería, hablando de lo que acabas de mencionar, Orlando, que de verdad es una experiencia que Arlette nos hablara y nos lo ha dicho antes, pero quiero que las personas que están aquí conectados con nosotros, todo lo que ha sido esa experiencia de la Universidad Tecnológica, de Genos, de tanta gente que participó al replicar el modelo de Betania y lo que han hecho ustedes con los gobiernos locales, porque ya Orlando hay toda una experiencia. Y creo que han retomado algunos temas con Víctor, también nuestro querido Víctor López, Víctor que sería López. bueno conocer y que ver ese modelo como un modelo que nos gustaría que, bueno, qué replicar y qué no de este modelo y qué tal Exactamente. es. Y yo creo que esto es importante porque es un producto panameñito vida mía, ¿no? O sea, no estamos importando del Polo Norte las soluciones, ¿no? Entonces, y comenzó en Betania, comenzó con ahí viene la expertise, ¿no? La doctora que ha trabajado tanto en modelos de telemedicina y todo que iba, bueno, vamos a hacer un programa de telesalud comunitario enfocado a la promoción de la salud, control de las crónicas, etcétera, etcétera. Cuando hicimos las entrevistas es que nos dimos cuenta que salud era importante, pero no prioritaria, al menos que estuvieras enfermo. No, primera era dinero, comida, soledad, después venía salud. Yo digo, bueno, si yo entro con salud no vamos para ningún lado. Digo, bueno, ¿qué puedo inventar yo aquí? ¿No? Y ahí es donde yo cojo el lente de economía plateada y sale de ahí ese ecosistema que se llama eSilver, que comienza a abordar estas prioridades a nivel comunitario a través de lo que la comunidad puede ir armando. Y el primer problema es que no teníamos una coalición, así que comenzamos a formar la coalición con la UTP y el gobierno local, con la Junta Comunal de Betania. Y ahí surge el modelo y comienza a ver, bueno, se necesita alfabetización digital, vamos a comenzar con los muchachos de la UTP, ahí eso desarrolla, porque ahí nos damos cuenta que no es la alfabetización digital, sino es un proceso sociológico que está sucediendo donde es intergeneracional, y ahí es que realmente eSilver se torna un modelo intergeneracional y un modelo que usa la digitalización como un factor social. Y de ahí, inclusive la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, nos reconoce en 2023 como uno de los 3 proyectos de innovación social en Latinoamérica y el Caribe. Y hay un montón y hay tesis y hay presentación en congresos y no sé qué. ¿Qué falta para mal reconocer que eSilver
es un modelo válido y que es replicable ya que está validado. Entonces ahí comenzamos a trabajar con los gobiernos locales porque esto nace de la localidad y de fortalecer los gobiernos locales para que puedan actuar en esto en conjunto con sus poblaciones. Arleti, Dimos la y semana, también, ujú, también para destacar ahí de la Junta Comunal de Betania, que es consciente que tienen una población adulta mayor bastante grande, creo que es la ujú. primera o segundo corregimiento, algo así, y que esto, a pesar de los cambios de gobierno, es esa preocupación y buscar cómo hacer y todo lo demás ha seguido adelante, se ha mantenido a pesar de los cambios de Sí. gobierno. Entonces, porque ahí, ¿qué pasa, no? Y efectivamente se mantiene con el cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque se reconoce el capital humano, el capital social, el capital económico y el capital político que tenemos los viejos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que hay que dar. Que no somos pobrecitos, que estamos ahí nada más para que nos reúnan no, la Junta Comunal a jugar dominó, a bailar una vez cada mes o a sentarnos en la mecedora. Estamos ahí para producir, porque somos más de 400 y pico mil personas mayores en Panamá. Y los que están realmente dependientes, frágiles, son más o menos 20%. El resto está aquí un montón, aquí en este programa, ¿no? Una Con pregunta, excepción de Joana, ¿no? una Joana es la pregunta, Entonces, peladita, Joana es la una peladita pregunta, nuestra. una Nos está pregunta, cansando ya, una pregunta que Orlando. viene de la experiencia personal, ¿no? Recuerdo, bueno, completamos las cuotas del Seguro Social, entonces finalmente llegamos a la edad en la que entonces nos retiramos, entonces yo agarro el formulario del Seguro Social y entonces usted se pensiona, entonces dice, bueno, pensionado y el otro, el otro cuadrito dice por vejez, entonces yo me quedé frente al papel y te digo, vejez, ¿quién está viejo? Entonces ahí enfrenté la primera Choque, disonancia administrativa de, bueno, sí, yo me jubilo porque trabajé 44 años, pero entonces yo tengo que poner en esa casilla de que yo me retiro por por viejo. viejo. Entonces la pregunta viene, Arleti, cómo el grupo este de personas mayores en Betania reconoce que no están viejos, que tienen oportunidades, que son un elemento activo en la economía, y cómo ellos comienzan a entender o se toman esa píldora que los reconoce a ellos, que bueno, nosotros no somos viejos, nosotros somos personas sí, mayores, nosotros somos... ahí ¿Cómo Orlando, sí, pasa eso? mira, ahí hay una cuestión, yo vengo a reivindicar la palabra viejo. ¿Por qué? Ujú, Porque la vejez es un proceso y donde si no ujú, te quieres morir antes, vas a llegar a viejo, ¿no? ujú. Entonces, hablamos de niños, hablamos de adolescentes, hablamos de adultos, ¿por qué tenemos que dorarle la píldora a decir adulto mayor, abuelito, tal, Lo tercera que Ujú. pasa es que edad, Tío. yo ¿no? creo que Pero, es un tema de connotación, más que ujú, el término de rescatar la palabra, es como la palabra negro o la palabra indio, o sea, cómo rescatamos la connotación y el prejuicio, el estereotipo cuando hablas de viejo, viejo frágil, viejo que no sirve, viejo que no está. Entonces, cuando vamos a exactamente, reivindicar es la la palabra viejo, ¿no? intención, ¿no? ¿No? Y no, Es la intención no o solamente cuando eso, quieres, no solamente o eso. A veces la edad tampoco lo tienen que decir por la fecha de nacimiento. Hay personas que tienen 30 y 40, pero su mentalidad es de una Y su persona de 60, actitud. 70, 80. A eso, sí, a eso le llamamos edadismo, ¿no? Edadismo, el prejuicio contra la edad que puede ser para jóvenes o para personas mayores, pero generalmente tiene un impacto mucho más grande en las personas mayores. Yo, me, yo posteé hace un par de días en LinkedIn, ¿no? Un comentario justamente porque vi uno de esos reels de una entrevista de Celia Cruz donde le preguntaba, creo que era Cristina, a- sobre en qué año había nacido, ¿no? Que cuál era la respuesta que ella daba. Y ella dijo, yo nací en 1900.com, ¿no? Y ahí me pareció genial la respuesta porque es como que
A nosotros las mujeres nos enseñan que nunca tenemos que decir nuestra edad, pero ¿por qué no? ¿No? Porque eso hace parte del edadismo sumado con otras cosas de género, etcétera. Pero lo que a mí me llamó de esa respuesta era que em, ¿por qué tenemos que saber la edad de una persona? Si estamos, Importa. si sabemos de sus habilidades, si los conocemos, queremos saber qué ha hecho con todos esos años que ha vivido. No que cuántos años tienes para entonces hacernos las ¿Cuánto le imágenes, queda? bueno, ya no, ya es viejo, y entonces ya no sirve, ¿no? Y entonces cuando tú estabas diciendo, Orlando, de esta cuestión de la jubilación y el por qué, esto es una de las maneras que se hace. ¿Por qué? Porque te dicen, profesión, hay jubilada, digo, no, médica. O sea, tú, un médico, un antropólogo, un sociólogo, un abogado, continúa haciendo eso, su profesión hasta el día que Correcto, se muere, correcto, correcto. ¿no? Es la sociedad que quiere encasillarnos como viejos. Y ahí entonces yo puedo jugar con la palabra viejo cuando me da la gana, ¿no? Porque, primero que todo, porque yo creo que tiene que emanar respeto, ¿no? Pero la mayoría de la gente no se siente cómoda usando viejo porque lo usa o despectivamente o después, ay, el abuelito, ¿no? Es como El decir, tío, ¿no? Ahora, a Es mí, por como decir, ejemplo, nada más déjame terminar esto, ajá, ¿no? Porque eso es una manifestación de nuestros prejuicios. Es como decir el negrito, el indiecito, el cholo. ¿no? O sea, el cholito, cuando no Ahora, queremos mostrar Arleti, la nuestra... pregunta, lo que no me quedó claro, a lo mejor no escuché bien, o sea, ¿cómo sacas a la gente, a los adultos mayores de Betania, que se empoderen y se reconozcan como una fuerza poderosa en la comunidad y plantean sus demandas y se articulan en un esquema social para producirlas, para demandarlas y para concretizarlas? Porque que, Sí, que, que tú salgas de... la primera cosa era la aproximación con la tecnología. Por eso es que la alfabetización sociodigital intergeneracional se torna un elemento clave, porque hoy en día tú no eres ciudadano si tú no eres un ciudadano digital. Para sacar un documento, para llamar un Uber, todo es digitalizado. Correcto. Entonces, si tú no lo haces, estás dependiendo de alguien para que lo haga. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que ahora la salud digital y la telemedicina y tal, pero si tú no tienes habilidades de digitales, vas a seguir igual fuera del ámbito salud, ¿no? Entonces, la alfabetización sociodigital intergeneracional, para coger la terminología de Víctor, Ya, vale. ¿no? Es realmente la llave para el resto, es la llave para la inclusión financiera, es para la llave para la salud, para la convivencia, para la recreación y fortalecimiento de la comunidad. Así es. Nosotros en Betania lo que hicimos fue anclarlo en una sociedad de personas mayores que tiene más de 40 años de existir, porque esas cosas sí existen, que es la Asociación Edad 3 de Betania. Y hay tres en Betania, ¿no? Pero la anclamos ahí porque es la que tenía la mejor infraestructura para este tipo de trabajo. Y cuando comenzaron, había mucha gente, muchas personas mayores que no querían tocar, ay, esta cuestión que me van a hackear, que no sé qué, yo no quiero saber de tecnología. Y ahí es que los jóvenes de la UTP formaron la primera cosa Entra. importante, que es el vínculo de confianza. Es la confianza con la tecnología que te hace querer aprender. No es apretar botones, no es meterte en una computadora a hacer una página de Excel. No, no es eso. Es realmente tener la idea de que esto sirve para algo y para algo que para mí es significante, ¿no? Y Sí. ahí comienza a crecer, porque ahí entonces comienza la salud a meterse como parte de la alfabetización digital y la parte de bueno, vamos a ver ahora qué es lo que ustedes quieren hacer. Y si ustedes quieren hacer nada más, usar la tecnología para ver cuáles son los vuelos más baratos para David, para meterme en un avión y irme a pasear, o si quiero yo reinventarme, ¿no? O conocer nuevas carreras o adquirir nuevas habilidades, este es mi canal también. Y ese es el último elemento de eSilver que todavía estamos ahí tratando de trabajar,
que es la parte realmente que busca la parte de finanzas, de empleos, de educación continua. Y la UTP es Esencia Geno firmó el año pasado un memorándum de acuerdo con la UTP justamente para desarrollar ese componente de economía plateada. Y que oyéndolos a ustedes de Calobre, ¿no? De la yeguada y todo este tipo de trabajo del agua y todo esto, ahí hay una Oportunidad. riqueza intergeneracional que si uno comienza a usar el lente de economía plateada, consigue comenzar a encontrar maneras de revitalización económica local. Y por la plata baila el mono. Cuando tú comienzas a ver que tu trabajo puede estar remunerado, que puede realmente revertir a una prosperidad de la familia, de la localidad, tu orgullo, ¿no? Hace todo Tu lo autoestima. opuesto, sí, es lo opuesto que te Hasta te cura pasó de a todos ti, te Orlando, cura de con la... algunos males. Sí, es Te lo cura de opuesto Pero que algunos te mira, males. pasó con viejo. Ahí viejo se vuelve Arleti, orgullo, mi ¿no? mamá tiene 87 años, entonces Sale. yo la vacilo y leo la araña porque mi mamá se la pasa tejiendo crochet. Entonces un día yo llego a la casa y están todas las revistas de crochet que me dice lleva eso al reciclaje. Y digo que mamá, no vas a volver a tejer. Y me dice no. Yo entro a YouTube y con YouTube yo tengo toda la información Todos de los esa revista que me están tutoriales, ocupando y el cucarachero. Y yo me quedé así, pero mamá, ¿cómo tú? No me pregunte. Yo ahora hago crochet con YouTube. Me quedé así, plop, tutoriales. plop. Excelente, excelente Yo creo, ejemplo. Y la última cosa, Bárbara, es que este modelo que nace en Betania ahora comienza ya su fase de expansión. Nosotros tuvimos la semana pasada en la UTP un taller de 2 días de planificación estratégica para la implementación de una perspectiva de economía plateada en las comunidades y lo hicimos para los corregimientos. Y ya tenemos demanda de algunos corregimientos para comenzar. Y el trabajo que ellos mismos, porque no era una cuestión de decir, este es el modelo, no copien. No, es que cada corregimiento tiene algún tipo de respuestas para sus personas mayores, pero generalmente se van hacia el asistencialismo. No, entonces, pero los grupos, y hubo creo que 8 corregimientos que realmente trabajaron en sus planes y sugirieron maneras con que como el lente de economía plateada podía realmente mejorar y fortalecer sus iniciativas en la comunidad para las personas mayores. Y ese trabajo es un trabajo que comenzamos ahora, ¿no? Tenemos varias demandas de, solicitudes. sí, solicitudes ya creamos la demanda, no demanda legal, pero creamos la demanda y tenemos solicitudes de varios corregimientos. Qué bueno. Estuvieron ahí también la diputada, eh, pero tuvimos presencia de la diputada Grace y el suplente de la diputada Paulette Thomas. Y entonces, porque realmente hay un interés, ¿no? Así es. Y es porque ahí es donde se mete todo. No se junta salud, se junta educación. O sea, estamos hablando de los jóvenes de la comunidad. Si los jóvenes de la comunidad que antes se aprendía mucho de los abuelos, pero ahora porque Claro, estamos con un tipo de vida, si estas cosas, si esos saberes, ¿no? Y me gustó mucho así este es. diálogo de saberes, se vuelve una experiencia intergeneracional, donde se valorizan todos, ¿no? Tanto personas mayores como jóvenes, todas las generaciones van a poder lucrar de esa Qué bueno. iniciativa. Bueno, Arleti, Arleti, algo de verdad importante que que, dijiste, ajá, que esto no es copiar y pegar, porque cada comunidad tiene sus propias necesidades. así es. Sí, Cada grupo de adultos tiene sus propias complejidades. Y es entender, lo mismo pasa en ciencia, lo mismo pasa con sí. Y la misma, y Siria, es que la no misma estaba, cosa. Sí. o sea, hay que Partir entender de que las comunidades. Es que el todos los territorio modelos cambia. requieren, ajá, todos los modelos requieren cierto tipo de adaptación. Y Sí, mira, no es una cosa que que, estamos haciendo es conversando con mi cultura, y aquí esto es para cómo, eso no es un diálogo de ahora, pero ahora se consolidó el diálogo para la integración de la economía creativa con la economía plateada, ¿no? claro, Y hay
muchas cosas, inclusive el bono de la cultura, ¿no? Que ofrece 35%, ¿no? Para las personas de incentivos fiscales, ¿no? Hay una ley de economía plateada, pero ella ya pasó. Pero MISI, AMPIME, que están esperando para implementarla, ¿no? Entonces, ¿sabes? Porque necesitamos a nuestras estructuras legales funcionando para que realmente podamos beneficiar a la población Así es. y fortalecerla para que realmente no tengan su papel como ciudadanos, que ciudadanos que pagan impuestos, ¿no? Entonces tenemos derecho a ser reconocidos como ciudadanos y como elementos productivos de esta sociedad. Y así como nosotros contribuimos a la economía del país, también la economía plateada es un elemento importante para el PIB del país. Y es así que lo Sí. tenemos que ver. No Sí, pobrecitos los efectivamente viejitos. son una oportunidad que nos ha mostrado estos diseños de emprendimiento plateado, que efectivamente me gusta mucho la frase de conectar con los saberes de personas mayores y a la vez poder entender que tiene que haber también una cultura clara, así como hablamos de la cultura del agua, así la cultura de entender que esta población tiene derechos y tiene oportunidades que tiene que ser aprovechado, ¿no? Y que, Sí. bueno, Y había Silver ganó un reconocimiento internacional precisamente por ser un modelo que está impactando a las poblaciones, ¿no? sí, Yo tengo un último comentario y nada más se lo quería plantear para que lo escuchemos aquí y después quienes escuchen acá, porque también no tiene que ser que uno tiene que ser el que tira el carro o el que lleva el carro. Con este tema y las discusiones sobre los temas de identidad y cultura que han revuelto las redes hace un poco tal sobre los afros saludables o los afros saludables, las trenzas o no las trenzas, Salubres, en vez por de la favor, línea negra. salubres. eh, la, el tema de que Panamá, después de Brasil y Cuba, se reconoce como el tercer país que se autorreconoce como afrodescendiente genéticamente y culturalmente. Nosotros tenemos aquí una oportunidad en esos saberes y en esas economías plateadas, recoger la memoria de estos. No son los nietos, son los tíos de los constructores del canal, hombres afrontillanos que tienen ya 89, 90, 93 años, con una memoria invaluable de esa diáspora y de esa experiencia panameña en tierra panameña. Eso se va a perder si eso no se documenta. Este tema de exactamente documentar la identidad a través de un proyecto de economía plateada con el plateada. Ministerio de Cultura y hacer este banco y el repositorio de memoria oral de estos viejos negros de Paraíso, de Pedro Miguel, de Colón, de Gamboa, de Caledonia, de Juan Díaz, de Pueblo Nuevo. O sea, aquí hay una oportunidad de nosotros entender la complejidad de nuestra interculturalidad que tanto hablamos. O sea, ser negro no es normalmente como un wampat o tomate un saril. O sea, ahí hay otras cosas más para explorar y que los adultos mayores ubican en Y que esa son de comunidad. esencia y del DNA real, ¿no? Panameño. Así es. Correcto. Y eso que dices es una cosa muy, muy importante. Y yo quería regresarlo a la conversación, ¿no? Que Cidia y tú estaban teniendo sobre economía Circular. circular, ¿no? Ujú. Me metí porque me acordé, y ahí lo vi en un correo electrónico de 2016 que yo estaba en una conversación con España, porque yo quería coger el concepto de economía circular y aplicarlo a la salud y el desarrollo social. Y no hubo manera que los españoles me entendieran lo que yo estaba diciendo, ¿no? Porque pues, me dicen, no, pero habla con la Fundación MacArthur, habla con no sé qué y tal, porque esto es productividad y tal. Yo digo, sí, pero hay la lógica, es la lógica de la circularidad, ¿no? Que es esencial cuando estamos hablando del desarrollo social, porque nadie vive de manera aislada. Las diferentes edades no viven de ah, aisladamente, viven de una retroalimentación y una circularidad generacional e intergeneracional que es fundamental para el desarrollo. Entonces,
fuera que adoraría ir a la Yaguada con carro, sin carro, con yegua, lo que sea, Ya estás pero anotada, ¿verdad, no, Liz? Sí. pero yo sí quería que estimularlos que pensaran en la economía plateada como un elemento muy semejante de la economía circular y detectar dentro de las comunidades esos patrones circulares que hacen que realmente se pueda enriquecer la comunidad y al enriquecer la comunidad se enriquece el país. Muy bien. Bueno, Sí, muy gracias. bien, Sí, ya querías comentar un excelente. último comentario, se nos acaba el tiempo. Un Sí, último comentario. No, yo lo que iba a decir es sí, porque que como no habló, tiene derecho a hablar. eso último que Sí, dijo Arleti, la doctora Arleti, eso de tomar un concepto y poderlo extrapolar es tan sabio. Yo recuerdo, y voy rapidito, cuando mi doctor, mi retinólogo, porque yo una vez tuve un problema en la retina, y él me dice, yo quiero ubicarme con especialistas en mecánica de fluidos, porque viene un congreso de médicos y yo quiero hablarles de mecánica de fluidos. Y entonces me dice él, mi retinólogo, y ninguno de los médicos me cree eso, que eso va a servir. Pero es lo mismo, el modelo de fluidos, la ecuación de los fluidos es lo mismo si lo utilizas para tu ojo o lo utilizas en un ducto, el agua, lo que fuera. Y fue un especialista nuestro al Congreso de Médicos, retinólogos, especialistas, ¿verdad? Hablar precisamente de mecánica de fluidos entre los médicos. Así que estoy muy de acuerdo con Ter Leti de que hablemos de economía circular y economía plateada. Muy bien. muy bien. Perfecto, Bueno, perfecto. muchas gracias. De verdad que ha sido para quedarnos una hora más. Podemos hacer un Correcto. especial en YouTube sin ningún problema. Yo siento que aquí el tema de primero eliminar los sesgos, por lo menos a mí esta parte, cuando me dicen señora, como tiene esa connotación, yo dime doña, que doña Bárbara suena para mí mejor que señora Bárbara. Y eso es un tema porque me gusta mucho el personaje, ¿no? Entonces, ese tema de los sesgos, cómo desmontarlos, efectivamente, cómo integrar la salud mental, la movilidad, los espacios públicos, para que haya bienestar, realmente una productividad, el llamado a la acción que han hecho todos aquí, esa parte de la ciudadanía activa, que pueda crearse esas experiencias súper interesantes en Betania y en otras comunidades, como ya estás expandiendo todo el proyecto, y efectivamente tiene que ver con innovación, desarrollo, ciencia, comunidad y con cultura, que efectivamente tenemos mucho que hacer, ¿no? Así que bueno, agradecemos a todos infinitamente haber estado con nosotros y darnos la oportunidad a nuestra audiencia de conocer sus perspectivas y al final articular como lo hace nuestro amigo Víctor, siempre Víctor López buscando la manera de articular voluntades. Yo sé que también Orlando se va a sumar a Arleti, yo estoy segura que sí, que muchos de los proyectos que hay, hay coincidencias y hay deseos de hacer algo más. Así que les agradezco mucho su compañía, estuvieron con ustedes, podemos empezar con Joana. Joana, ¿te fuiste? Ana Elizabeth Joana Cook. Elizabeth Cook, Silvia Moreno, Sí, y gracias. Orlando Acosta, Arleti Y Pinel agradezco y Bárbara también. Bloise. Gracias y en el estudio a nuestro querido estimado Pinky y por supuesto el equipo de jóvenes intergeneracionales que apoyan Bárbara Carlota, Andrés Matos y Adiel Villarreal, que está con nosotros también en esta oportunidad. Esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde y cuando quiera, en cualquier momento, en nuestro canal de YouTube, Bárbara Bloise Comunicaciones. Muy buenas tardes.